Muy bien, buenas noches, amados hermanos, llamadas hermanas en Cristo. Dios bendiga a nuestra hermana Mónica, nuestra hermana Natalia, nuestra hermana Norma, nuestra hermana Hulda, nuestro amado pastor Gustavo, nuestro amado hermano Enrique. Los demás hermanos, a medida que ya recibieron la invitación, les mandé el link ahí y lo estaba llamando ahora, así que ahí verán si pueden ingresar sin ningún problema. Vamos a darle gracias al Señor, ¿no es cierto?, porque podemos juntarnos los días viernes a estudiar el libro de Apocalipsis, que el estudio, ¿no es cierto?, que nos convoca, que nos absorbe la gran cantidad de tiempo, por así decirlo, tanto el día miércoles como el día viernes como el día miércoles. Así que vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Señor, ¿no es cierto?, para que el Espíritu Santo de Dios nos guíe absolutamente en todo lo que vamos a conversar y compartir con respecto, ¿no es cierto?, al capítulo 2 y 3 del libro Apocalipsis, que habla de la era o el tiempo de las iglesias. ¿Ya? Bien, oremos. Bendito Dios y Padre amado celestial, santificado sea tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús nos postramos ante el trono de tu gracia, Dios mío, para pedirte perdón por nuestros pecados, por nuestros hierros, nuestras faltas, Señor. Le ponemos, Dios mío, todo orgullo, toda soberbia de nuestro corazón, de nuestra naturaleza humana caída. Nos rendimos a ti, amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, nuestro amado Rey Salvador. Confesamos, Señor, nuestras faltas, nuestros hierros que como humanos tenemos, y te pedimos humildemente, Padre, que nos bendigas en esta noche, que nos ayude, Dios mío, para que tu Espíritu Santo abra los ojos de nuestro entendimiento, para ser enseñados por ti, bendito Consolador, ya que tú eres el Maestro, Dios mío, tú eres el que revela, enseña la palabra de Dios, no el hombre. Yo no soy nada, no soy nadie, Señor, siervos inútiles somos delante de tu presencia porque hacemos lo que tú nos mandas a hacer, nada más que eso. Por eso, Padre, la honra y la gloria son para ti, todos los méritos son tuyos, amado Jesucristo, por cuya sangre bendita, Señor, todos nuestros pecados son limpios y tenemos entrada al lugar santísimo celestial. Muchas gracias, Rey del cielo. Sujetamos nuestra mente y nuestro corazón a la voluntad de tu Espíritu Santo, Padre, para que la voz de Dios prevalezca siempre, siempre, por sobre la voz del hombre. Muchas gracias, Dios mío, por bendecirnos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, voy a pedirles que abran su Biblia, o si es que ya la tienen abierta, si me pueden decir con un amén. Ya, Apocalipsis capítulo 2, de los versículos 12 al 17. Amén. Y Apocalipsis capítulo Amén. 2. Amén. De los versículos 12 al 17, la iglesia de Pérgamo. Sí, amén. ¿Todos tienen ya su Biblia abierta? Amén. Amén, ya. Muy bien, el hermano Enrique, ¿me escucha? Amén, hermano. Ya, usted va a tener la bendición hoy día, ¿no es cierto?, de leer Apocalipsis capítulo 2, de los versículos 12 al 17, despacito, sin apurarse, ¿no es cierto?, sin respetando los puntos, los comas, bien pasaditos, todo para ir entendiendo bien el sentido de la oración, que nuestra oración, que todos tenemos en la Reina Valera 1960, ya, para poder entenderla bien y podamos analizar, ¿no es cierto?, esta iglesia. Hermano Enrique, Amén. Dios. Amén. En el nombre del Señor. Amén. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los ojos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación.
Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escogido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita he escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Enrique. Dios le bendiga. Bien. Amén. Vamos a decir, ¿no es cierto?, que ya estamos en el capítulo 2 del libro Apocalipsis, ¿no es cierto? Estamos viendo la era de las iglesias. Las iglesias, ¿no es cierto?, ¿por qué tienen este nombre? Porque existieron 7 ciudades, ¿ya?, con los nombres de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. 7 ciudades. Y en esas 7 ciudades había una iglesia, había una congregación, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, el Señor escogió esas 7 ciudades porque los nombres que tenían esas ciudades, ¿no es cierto?, iban a representar un periodo de tiempo que la iglesia iba a pasar. Por ejemplo, la primera iglesia de Éfeso, que significa deseo ardiente, ¿no es cierto?, la iglesia apostólica, que duró más o menos hasta el año 100 o 150 más o menos, desde que el Espíritu de Dios, ¿no es cierto?, cuando Jesucristo murió, resucitó, fue glorificado, ¿no es cierto?, y a los 50 días después, en Pentecostés vino el Espíritu Santo, ahí nació la iglesia, hasta el año más o menos 100, 150 por ahí, más o menos, ¿ya? Después, entre el año 150, 350, 400 por ahí, ¿no es cierto?, ya vimos, ¿no es cierto?, el periodo de Esmirna, que significó amargura porque fue el periodo donde la iglesia más fue perseguida por el Imperio Romano. Entonces, por ahí por el año 350 más o menos después de Cristo, el emperador romano Constantino, ¿ya? Grábense bien ese nombre, Constantino, ¿ya? De ahí, ¿no es cierto?, donde viene la ciudad de Constantinopla, por Constantino. ¿Ya? Este caballero, ¿no es cierto?, dijo, no vamos a perseguir más a los cristianos, no los vamos a matar nunca más, sino que vamos a detener todo lo que es la persecución contra el cristianismo, contra los cristianos, ¿no es cierto? Y vamos a hacer del cristianismo la religión oficial del Imperio Romano, ¿ya? Entonces, en el año 476 después de Cristo, más o menos, ya cayó el Imperio Romano como imperio. Dejó de existir hasta el día de hoy, pero el Imperio Romano siguió existiendo en una forma de sacro Imperio Romano, a través de lo que nosotros conocemos como el catolicismo romano. Siguió existiendo el Imperio Romano, pero como un sistema religioso, lo que hoy en día se conoce como el catolicismo romano. Nuestro hermano Enrique estuvo metido por ahí, así que a lo mejor de repente ahí se puede acordar de algo. Bueno, de algunas cosas me refiero. La vida vieja, obviamente, eso ya quedó sepultado y Jesucristo el Señor le dio una vida nueva. ¿Ya? Entonces, nos topamos, ¿no es cierto?, con el periodo siguiente, el siguiente periodo de Esmirna. Termina Esmirna, ¿no es cierto?, termina la amargura, termina la persecución, la muerte, la masacre, todo eso, ¿ya? Y comienza, ¿no es cierto?, más o menos un periodo siguiente, que eso no se da de la noche a la mañana. No podemos decir Esmirna termina hoy día y mañana comienza Pérgamo, no, ¿ya? Así como cuando estudiamos, ¿no es cierto?, los periodos de la Edad Media, el Barroco, el Renacimiento y todo ese tipo de cosas, ya las profesoras, ¿no es cierto?, nos explicaban que no era que hoy día terminó la Edad Media y el otro día comenzó el Renacimiento, no, sino que se empezaba a dar como un cambio paulatino. Algo parecido, por ejemplo, como lo que ha pasado acá en Chile. El año 90, ¿no es cierto?, el gobierno militar terminó su periodo, comenzó la democracia, y de a poquito, ¿no es cierto?, el país fue cambiando, lamentablemente ha ido cambiando para mal, ¿ya? Y eso, ¿no es cierto?, ha abundado en que lamentablemente Chile hoy día esté metido en una anarquía con leyes perversas, malas, un montón de problemas. Bueno, entonces algo parecido pasa aquí, pero con la era de las iglesias. Terminó la era de Éfeso, ¿no es cierto?, deseo ardiente, comenzó la iglesia, el periodo de Esmirna,
¿ya? Y ahora comienza, ¿no es cierto?, nuevamente otro periodo que se llama Pérgamo. Pérgamo significa compromiso matrimonial, ¿ya? Pérgamo significa compromiso matrimonial. Para que, ¿no es cierto?, después esta grabación la sube la hermana Natalia, ¿no es cierto?, ahí a YouTube, a su canal, y usted pueda repasarla para que el próximo miércoles, ¿no es cierto?, cuando hacemos las preguntas, ya usted repase ahí el estudio bíblico de lo que hemos conversado. Podemos aprovechar la tecnología. Uy, en este momento hay un camión aquí, el vecino mete cualquier ruido. Esperemos que pase un poquito, ¿ven? Ya, por ahí parece que le estacionó. Ya, ok. Bien, hasta aquí, ¿quién tiene alguna pregunta o alguna duda? De la iglesia, por supuesto, de esto estamos hablando, del capítulo 2. No se olvide, ¿no es cierto?, que usted tiene ahí, ¿no es cierto?, en el PowerPoint una línea cronológica, ¿ya? Que el segmento de la iglesia, yo lo coloqué con color rojo por el rojo, ¿no es cierto?, de carmesí de la sangre bendita del Señor Jesucristo. Y cuando usted pincha ahí la era de la iglesia, ¿no es cierto?, ahí le aparece todo lo que, las etapas de la iglesia que estamos viendo ahora, ¿ya? Entonces, hoy día nos corresponde ver la iglesia de Pérgamo, que significa compromiso matrimonial. ¿Quién tiene alguna pregunta, alguna duda? Antes de ya entrar de lleno a lo que leyó el hermano Enrique. O alguna acotación. O algo que deseen preguntar, etcétera. Nada, nada por aquí, nada por acá. Ya, ok. Pérgamo, entonces, Pérgamo significa compromiso matrimonial. No se olvide, hubo una ciudad ya que se llamó Pérgamo. Ahí hubo una iglesia, ¿ya? Hermanos, como nosotros, que se congregaban ahí en Pérgamo. Y el Señor ocupó ese el nombre de esa iglesia que estuvo ahí, ¿no es cierto?, de esa ciudad, de esa iglesia, para determinar o para nombrar un determinado periodo, ya un espacio de tiempo que iba a pasar la iglesia del Señor Jesucristo. Esta es la interpretación teológica que más se adecua a esto. No se olvide que si hay algún pastor, evangelista, hermano, predicador, usted escucha una versión distinta a esto, no se asuste y no lo trate de falso profeta, acuérdese, no se asuste, no se asuste, ¿ya? No se asuste, porque hay hermanos que tienen otra interpretación teológica, a lo mejor un tanto distinta, ¿ya? Pero tenemos que entender, ¿no es cierto?, que nosotros no somos los dueños exclusivos de la verdad, ¿ya? También podemos estar equivocados en algunas apreciaciones, o en algunos... Ahí está el hermano Rubencito, Dios le bendiga al hermano Rubén. Bendiciones, Rubencito. Hermano, Dios te bendiga. Bendiciones. igualmente. Entonces, si ustedes encuentran que otros hermanos, ¿no es cierto?, tienen una, una postura teológica distinta, o tienen una versión distinta a lo que nosotros, o a lo que yo le estoy compartiendo, no se asusten, ¿ya? No se asusten, ahí, ¿no es cierto?, ustedes pueden perfectamente ver las cosas, analizarlas, lo importante es que yo le estoy dando una base de más o menos de aquí, ¿no es cierto?, lo que más o menos en términos, en conceptos teológicos normales, la gran mayoría entiende de este asunto de la etapa o era de las iglesias, ¿ya? Muy bien, Rubencito, si gusta, puedes desactivar tu cámara como tú quieras, hijo. Muy bien, dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. No se olvide, ese escribe al ángel, no se olvide, hay dos posturas teológicas. Escribe, ¿no es cierto?, a un ser celestial, ¿ya? La gran mayoría coincidía, ¿no es cierto?, hasta el año 1900 y tanto los teólogos, que era el ángel que cuidaba esa iglesia. O también otros dicen que no, ya del año 1940, 50 adelante, que empezaron estudios teológicos un poco más profundos, etcétera. Ya, hermana Natalia, por favor, no me escriba porque me desconcentra.
Gracias. No me escribe, hermana querida, porque si no me pierdo. Ah, ya salió. Chuta, ¿qué le estaba diciendo? Hay dos posturas teológicas. El ángel puede ser un ser celestial, que eso es lo que etimológicamente, ¿no es cierto? Etimológicamente corresponde, ya, etimológicamente la palabra angelus es ángel, o también puede ser el pastor de esa iglesia, ya. La gran mayoría de los teólogos modernos, ¿no es cierto? Eh, 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 Coinciden en que es el pastor de esa iglesia y no el ángel ese celestial. Bueno, ahí usted elija con qué versión se queda. Yo me quedo más por la etimología de la palabra, que es ángel, que es un ser celestial que cuidaba de esa iglesia. ¿Ya? Muy bien. Dice entonces, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. ¿Qué significa Pérgamo? Compromiso matrimonial. Ya al final del estudio, ¿no es cierto?, del día de hoy, les voy a decir por qué implica, ¿no es cierto?, compromiso matrimonial. Algo vio la hermana Natalia. Ya. ¿Por qué significa compromiso matrimonial? ¿Ya? ¿Por qué el Señor eligió esta iglesia, perdón, el nombre de esta ciudad, de esta iglesia, ¿no es cierto?, Pérgamo, para representar este periodo de tiempo? Porque coincide exactamente, tanto bíblicamente como teológicamente, coincide con el periodo que pasó esta iglesia. ¿Ya? Muy bien, dice. El que tiene la espada aguda de dos filos, ¿ya? ¿Qué significa el que tiene la espada aguda? No se olvide, ese es Jesucristo, pero eso no significa que de la boca de Jesús o la lengua de Jesús, ¿no es cierto?, tiene como un machete o una espada, ¿no es cierto?, que tiene dos filos. No, no es así. Hermano Natalia, ¿alguna pregunta? No, ya. Dice, el que tiene la espada aguda de dos filos, ese es Jesucristo, no se olvide. El que tiene la espada aguda, ¿no es cierto?, es Jesucristo. Eso es metafórico, eso es simbólico. ¿Ya? Metafórico, simbólico. ¿Sí? ¿Se entiende bien? Ya, eso no significa que eso no es literal. No es que Jesús literalmente anda con un machete, con un hacha, ¿no es cierto? O con una espada ahí de dos filos. No, no, no es así. ¿Ya? Eso es metafórico, simbólico, no se olvide. Entonces, ¿quién es ese que tiene la espada aguda de dos filos? Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice, yo conozco tus obras. Es decir, el Señor una vez más conoce a toda su iglesia, a todos los periodos, desde Éfeso hasta la Odisea, el Señor conoce y va a conocer siempre, porque Jesucristo es omnisciente. Ya no se olvide que en Apocalipsis 1:11, ya, perdón, 12 dice, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los candeleros de oro, uno semejante al Hijo del Hombre. Es decir, Jesucristo se pasea y tiene el control y dominio total de su iglesia, ¿ya? De su iglesia. No se olvide, Jesús conoce a su iglesia. Jesucristo fundó su iglesia. Eso ya lo vimos hace como 2 o 3 miércoles atrás, cuando empezamos con la etapa de la iglesia. Jesucristo es el fundador de la iglesia. Jesucristo es el dueño de la iglesia, el dueño de las almas, porque Él nos compró. Jesucristo, ¿no es cierto?, fundó su iglesia sobre la roca que es Él mismo, que es la Petra, etcétera. Ya Él guarda, cuida, bendice y protege a su iglesia, a cada uno de nosotros. Él decide, ¿no es cierto?, las personas que dentro de sus hijos van a morir como mártires y quienes van a morir simplemente a lo mejor de viejo o de alguna enfermedad, no sabemos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Él es el que se pasea en medio de los 7 candeleros. Los 7 candeleros son las 7 iglesias, ¿no es cierto? Él tiene el control de su iglesia. Por eso a cada una de estas iglesias el Señor le dice, yo conozco tus obras. Yo conozco lo que tú haces. Esto podemos aplicarlo a la parte personal, porque hay algunos teólogos que cada iglesia, ¿no es cierto?, lo aplican a personas o a iglesias determinadas. Puede ser, sin ningún problema, no se olvide. No hay que ser dogmático, así, ¿ya? Así. No, 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 lo que diga, lo que se nos enseñó, eso nomás, no, tenemos que abrirnos un poquito y también estudiar otras posturas teológicas, ¿ya? Y de acuerdo a eso, ir viendo más o menos qué es lo que se adecua más a la correcta interpretación de acuerdo, ¿no es cierto?, a lo que el Espíritu Santo de Dios nos va enseñando con respecto a la era de la iglesia. Entonces Jesucristo dice, yo conozco tus obras, yo conozco tu trabajo, yo sé quién eres. Esto si lo aplicamos a nuestra vida, Jesucristo nos conoce perfectamente. Jesús sabe cómo es nuestro corazón, cómo es nuestra mente, cómo es nuestra vida,
cómo es nuestro vocabulario, cómo es nuestro proceder, nuestras actitudes, si hay paz en nuestro corazón, si hay rencor, si hay odio, raíz de amargura, falta de perdón, si hay inmoralidades, todo lo conoce el Señor. Perfectamente el Señor lo conoce, ya, para que tengamos cuidado. Dice, ¿y dónde mora? ¿Dónde vive? ¿Dónde vivía este periodo, perdón, esta iglesia? Es decir, en Pérgamo, ¿ya? Dice, ¿dónde está el trono de Satanás? Aquí los teólogos, el pastor Gustavo ahí me manda, ya, amén. Un dedo arriba, ya, amén. Aquí los teólogos, ¿no es cierto? Los teólogos dan su opinión con respecto a este famoso trono de Satanás. ¿No es cierto? Cuando Satanás, ¿no es cierto?, levantó a través de Nimrod, eso sale en Génesis, Génesis capítulo 10, versículo 10, a través de Nimrod, que fue un nieto, ¿no es cierto?, de Cam, ya después que salieron del diluvio, todo el asunto, los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, uno de los nietos, bisnietos de Noé, ¿no es cierto?, se llamaba Nimrod. Este hombre fundó una ciudad llamada Babilonia, y junto, ¿no es cierto?, con fundar esa ciudad llamada Babilonia, ya fundó un sistema religioso llamado Babilonia. Entonces ese sistema religioso prevaleció, cuando cloteó la ciudad de Babilonia, el sistema religioso llamado Babilonia, de alguna manera u otra lo absorbieron todos los imperios mundiales que han habido. Llámese Babilonia, Medio Egipto, el imperio Babilonia, el imperio Medo-Persa, el imperio griego y también el imperio romano. Y dentro de ese imperio romano había una ciudad llamada Pérgamo. Y ahí, ¿no es cierto?, ya los teólogos creen, opinan, ya que estaba un trono dedicado al mismo Satanás. Por eso el Señor dice, ¿dónde moraba esta iglesia, ¿no es cierto?, en una ciudad llamada Pérgamo, que significa compromiso matrimonial. Que al final, una vez más les digo, ¿no es cierto?, les voy a decir por qué se llama ese periodo así. A pesar que la hermana Mónica a lo mejor ya se está acordando de lo que yo le estoy compartiendo, porque con su mamita esto ya lo vimos. ¿Ya? Muy bien, con la hermana Selma. Donde está el trono de Satanás. Entonces, el trono, algunos teólogos ya creen que existía un trono literal, es decir, lo que hoy en día, por ejemplo, en Estados Unidos, en Colombia, en varios países, hay una estatua Baphomet. Todos conocen eso, ¿no es cierto? Una estatua de un ídolo abominable, con un macho cabrío así, qué sé yo, con una asquerosidad horrible, ya, eso. Dice, pero retienes mi nombre. Esta iglesia retenía el nombre del Señor Jesucristo, que en hebreo es Yeshua. Otros dicen, no, Yeshua, ya, que Dios les bendiga. Porque hasta para eso los judíos mesiánicos no se ponen de acuerdo. Uno dicen que no, que es Yah, donde viene Yahweh, Yeshua. Y otros dicen, no, Yeshua. Ya, nosotros en español decimos Jesús. Se acabó. Pues nosotros decimos, Padre, en el nombre de Jesús, bendícenos. Amén, listo. El Padre Celestial sabe perfectamente, el Espíritu Santo de Dios conoce todos los idiomas, así que el Señor nos entiende perfectamente. ¿Ya? Entonces, dice, pero retienen mi nombre, dice, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. En esta ciudad, entre otros tantos martirios que hubieron, hubo un testigo, un hermano, que se llamó Antipas. Algunos creen que fue el pastor de esta iglesia, que era el obispo, pastor, en la palabra original griego significa lo mismo, ¿ya? Y simplemente que lo mataron obviamente en el Imperio Romano, porque no se olvide, aquí ya estaba cesando la persecución, al final del mismo, ¿no es cierto?, y estaba comenzando el compromiso matrimonial, la iglesia que se comenzó a casar con el Estado. ¿Por qué? Porque Constantino, se lo dije al comienzo, Constantino, ¿no es cierto?, ya eliminó la persecución de la iglesia, ya dijo, ya no los vamos a perseguir más, pero vamos a hacer de la iglesia, ¿no es cierto?, la religión oficial del Imperio Romano. Entonces, cuando el Imperio Romano cloteó, lo liquidaron, se eliminó como Imperio Romano, siguió de otra forma el Imperio Romano, como Sacro Imperio Romano, es decir, a través de él, un sistema religioso, que hoy en día se conoce como el catolicismo romano. Entonces, aquí estaba la sana doctrina. ¿Sí? ¿Alguien alguna pregunta? Mami, si quiere, está el Rudy aquí para que escuche la clase de la iglesia de Pérgamo. A pesar que la pasamos ya, pero que la está repitiendo. Hay que escucharlo nomás. Si necesita hablar, mire. No, si yo no hago. Lo escucho nomás. Muy bien. ¿Y te entonces, no, porque le tenemos... Ya.
tenemos problemas. ¿Y nada, Mónica? Y funciona, mamá, en todas partes ¿Sí? funciona. Sí. Yo creo que no. Ahí, Mónica, si puedes utilizar el micrófono, por favor. No, los míos son los rojos. No puedo subir un video con tantas interrupciones. Tienen que tener claro eso, por favor. Ya. Ahí nuestra hermana Natalia nos está indicando que no debemos interrumpir tanto. Ya, muy bien. Entonces, ¿no es cierto? La iglesia mantuvo total la sana doctrina fundada por Jesucristo, por Éfeso, por Esmirna, por espacios de 350 o 400 años, la iglesia mantuvo, ¿no es cierto?, la doctrina pura y sana, pero sana de lo que Jesucristo enseñó. Entonces, el enemigo, después de perseguir a los apóstoles en la era de la iglesia de Éfeso, la era apostólica, después de masacrar a los padres de la iglesia todo el periodo de Esmirna, dijo, bueno, si no puedes contra ellos, úneteles. Entonces, ¿no es cierto?, que es como la iglesia mantuvo con su sangre bendita, todos los mártires, ¿no es cierto?, mantuvieron la sana doctrina, el enemigo comenzó a infiltrar de a poquito, ¿no es cierto?, se comenzó a meter su doctrina, la inmundicia de la religión babilónica. Por eso el Señor eligió una ciudad que se llamaba Pérgamo, que significa compromiso matrimonial, ¿ya?, para graficar que lamentablemente se iba a comenzar a meter la inmundicia, Satanás iba a comenzar a meter su inmundicia de su doctrina, esa basura de la religión babilónica, esa que fundó Nimrod hace como 5.000 años atrás, ¿ya?, que se mantuvo a través de los siglos hasta los romanos, ya hasta el año 450, 500 después de Cristo, donde la iglesia empezara a ser socavada. ¿Qué cosa? La doctrina. Si hay algo que nos separa de las falsas doctrinas, es la verdadera doctrina, la que está aquí en la Biblia. No se olvide que, lamentablemente, entre los años 1800 y 1900 salieron los mormones, los testigos de Jehová, los solo Jesús, los adventistas, y montones de gente más hasta el día de hoy siguen saliendo, agarran un versículo, un texto, ya lo sacan fuera de contexto y hacen una doctrina, como les pasó, por ejemplo, a los adventistas, los testigos de Jehová, los mormones, los solo Jesús y un montón de gente más, etcétera, etcétera. ¿Se fijan? Los musulmanes, etcétera. Entonces, la iglesia del Señor Jesucristo mantuvo durante aproximadamente 400 o casi 500 años la doctrina pura, sana. Pero el enemigo, ya cuando dejó de perseguirlo a través de Constantino, ¿no es cierto?, dijo ya, Constantino, no los persigamos más, si no puedes contra ellos, únetele. Claro, dejaron de perseguirlo, ya no hubieron más persecuciones, no hubieron más muertes, etcétera, etcétera, pero ya comenzaron a entrar a la iglesia herejías destructoras. Hermano Rubencito. Yo tengo una pregunta. Mire, Pregunte. quería preguntar por qué se compara exactamente con la religión babilónica a la religión católica. Esa es como mi duda. Ya, muy bien. Todo lo que es la cultura de la religión babilónica, ¿no es cierto?, ya logró infiltrarse en este periodo, por eso se llama Pérgamo compromiso matrimonial, cuando la iglesia se comenzó, ¿no es cierto?, a casar con el Estado, cuando la iglesia comenzó, ¿no es cierto?, a hacer socavada su doctrina, su cimiento doctrinal, empezó, ¿no es cierto?, a meterse lo que Satanás comenzó a meter, ¿no es cierto?, su inmundicia, la religión babilónica. Por ejemplo, la adoración a los santos, la oración a los muertos, las misas, etcétera, etcétera, que eso ya en el periodo de Tiatira se consagra el catolicismo romano. Entonces, podríamos decir que el catolicismo romano tiene su comienzo aquí, en la iglesia de Pérgamo, ¿ya? Por eso es que más adelante viene un periodo de Sardis, donde significa los que salen fuera, se produce una emancipación, los que salen de este sistema religioso llamado Babilonia. Es decir, ¿no es cierto?, Satanás logró infiltrar la iglesia, pero ¿qué cosa? No la forma, sino el fondo, la doctrina, lo básico, ¿ya? La doctrina, lo más básico, lo que se enseña, lo que enseñamos en la Biblia, ¿no es cierto? ¿Sí? Lo que tenemos en nuestra Biblia, eso se logró infiltrar.
Eso logró penetrarlo el enemigo, ¿con qué? Con falsedades, con inmundicia, con basura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tiene, ¿no es cierto?, su origen el catolicismo romano, un sincretismo. Sincretismo es una mezcla. Sincretismo, ¿no es cierto?, es una unión. ¿De qué cosa? De la iglesia del Señor Jesucristo con el Estado, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasó, no es cierto? Como el cristianismo pasó a ser la religión oficial del Imperio Romano, del Estado que había en ese momento que imperaba, lamentablemente la sana doctrina se corrompió y empezó el enemigo, ¿no es cierto?, de a poquito. Satanás nunca llega y entra de un viaje, empieza a trabajarnos de a poco. Lo empieza, ¿no es cierto?, de repente, oye, mira, te mandó esto, este otro, tal persona, tal fulano, tal fulana. O no, ¿sabes qué? Mira, como hacen, por ejemplo, estudiamos con la hermana Natalia ahí, lo solo Jesús. Empiezan a atacar ligerito, ¿no es cierto?, la doctrina de la Trinidad, ¿ya? Y después, y el asunto de la doctrina del bautismo, que todas esas doctrinas las vamos a ir reforzando un poquito más adelante, ¿no es cierto?, con nuevos estudios. Ok. Entonces, Rubencito, aquí, en esta parte, podríamos decir, ¿no es cierto?, comienza a nacer el catolicismo romano, que no es otra cosa, ¿no es cierto?, que la basura, la inmundicia de la religión babilónica que Satanás levantó por ahí, por el año, perdón, hace como 5.000 años atrás aproximadamente, después que salieron del diluvio, en la llanura de Sinar. Sigamos. Versículo 14. Ya, hermano Rubencito. Versículo 14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Es decir, el Señor le dice, mira, yo conozco tus obras, dónde estás viviendo, hay un trono de Satanás, hubo un mártir, un pastor ahí que se llamó Antipas, ¿no es cierto?, testigo fiel, ya, que murió, que dio su vida ahí, pero el Señor le dice, tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Ya? Y aquí donde empieza el meollo del problema. En estos dos versículos, entre el 14, el 15, ¿no es cierto?, está el meollo, está la esencia de esta iglesia. ¿Qué problema tenía? ¿Qué problema tuvo? Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Dice que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Aquí está, por así decirlo, encubierto cuál es el problema de esta iglesia. Entonces Jesucristo toma un ejemplo. Jesucristo tomó un ejemplo, ¿no es cierto?, de algo que pasó con Israel, que está en el libro de Números, ¿ya? Entonces, había un profeta corrupto. Trae el vecino con el camión. Ya, había un profeta corrupto. Ahí volvió el pastor Gustavo. Ya, a ver. Había un... Ahí sí. Había un profeta corrupto que se llamaba Balaam, y había un rey ya de los moabitas que se llamaba Balac. Este Balac contrató por dinero, por plata, ¿no es cierto?, a este profeta Balaam para que maldijera a Israel. ¿Ya? Entonces, cuando el Señor le dijo a Balaam, al profeta, le dijo, no vayas con este hombre, porque el rey Balac mandó a su emisario decirle, mira, te traigo un cheque en blanco, ponele todos los ceros que tú quieras para allá y te doy tanta plata, todo lo que tú quieras, pero necesito que vengas a maldecir un pueblo. Entonces el Señor le dijo a Balaam, no vayas. ¿Ya? Pero Balaam, ¿no es cierto?, de alguna u otra manera se las arreglaba, como que le tiraba el billete que le tiraron, sus buenos milloncitos ahí, ya, y el Señor le dijo, mira, ya, anda. Primero, la voluntad perfecta de Dios era que no fuera. Después ya vino la voluntad permisiva o permitiva de Dios, ¿no es cierto? Ya, anda, pero ten cuidado, vas a decir lo que yo te diga. Listo. Entonces, el rey Balac le dijo, mira, necesito que maldigas a este pueblo. Y bla, 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 bla. Entonces, cuando Balaam, el profeta, ¿no es cierto?, este corrupto, malo, ya, iba a maldecir a Israel, le salían bendiciones, porque Dios cambiaba eso. Pero en su corazón el hombre era malo porque no tenía que haberlo hecho.
No sé, pues a ver, supongamos que a usted le dicen, a ver, hermano o hermana tanto, ¿ya? Por favor, vaya a orar o ore por tal hermano o tal hermana. Y usted en vez de decir, Señor, bendice a tal hermano o bendice a tal hermana, que le vaya bien, que cuida, lo guarda, lo protege, etcétera, usted, no sé, pues empieza a orar, Señor, que le vaya bien, que le vaya mal a tal hermano, que la hermana fulana de tal, Dios mío, tenga un porrazo, no sé, tenga una calle, cuestiones así. Obviamente esa oración es una blasfemia, pues. No se puede decir. Entonces, este hombre iba a decir maldiciones, Balaam, a petición de Balac, porque Balac le puso un cheque en blanco ahí, todas las riquezas que quisiera, pero en vez de salirle maldiciones, le salían bendiciones. ¿Se fija? ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios nunca va a contradecir a Dios, su palabra, ni hay que maldecir a Israel, pues. Y o entre nosotros, entre la iglesia, podemos tener diferencias, cosas así, bueno, ya está bien, pero nunca es extremo. Ok, entonces, Balac, el rey moabita, ¿no es cierto?, contrató a este profeta Balaam para que maldijera a Israel. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? Como ya no podía maldecirlo Balaam, el profeta corrupto, no le salían palabras de maldición, le dijo, mira, ya que, ¿cómo podríamos decirlo? Ya que no, a ver, ay, me equivoqué un poquito. Ahí sí. Ya que yo no puedo maldecir al pueblo de Israel, ¿sabes qué? Mira, hace lo siguiente. Israel tiene por mandato de Dios que los hombres no pueden casarse con mujeres de otro lado y las mujeres no pueden casarse con otros hombres de otro lado. Por eso aquí dice a comer de los sacrificados de los ídolos y a cometer fornicación. Israel estaba estrictamente prohibido cuando Dios le dio, lo cierto, la ley a Moisés. A través de Moisés le dijo, ya ustedes no tienen que comer sacrificado a los ídolos, no tienen que comer esto y esto y esto, este otro, no se pueden meter con no pueden emparentar, ¿no es cierto?, o hacer alianzas matrimoniales, las mujeres no pueden casarse con los hombres de allá, ni los hombres de acá buscar mujeres de allá, no pueden. Eso Israel hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, lo mantiene. Pero en este caso, ya lamentablemente esa estrategia, por así decirlo, resultó. ¿Cómo resultó, no es cierto? En el sentido de que Balac, el rey de Moab, colocó, ¿no es cierto?, a todas las mis universos que habían por ahí y se las fue a pasar al campamento de Israel y los otros, como eran carnales, las tomaron por mujeres. Ya hubo una mezcla, una alianza. ¿Ya? Van viendo la comparación de lo que le pasó a la iglesia, cómo se hizo una alianza, un compromiso con quién, con el Estado. Bueno, a Israel le pasó algo físico, en la cual, ¿no es cierto?, las mujeres de Moab eligieron a todas las top models que habían por ahí, ¿no es cierto?, las llevaron allá, los hombres le dijeron ya, que nos casamos con ella, bla, 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 ya, y se produjo, ¿no es cierto?, un sincretismo, una unión, un enlace, y las mujeres, ¿no es cierto?, fueron dadas a los hombres de acá, etc. Entonces, como el pueblo de Israel tenía prohibido sacrificar a los ídolos, fornicar y todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, esas leyes que Dios le había dado por medio de Moisés al pueblo de Israel, al unirse, los hombres comenzaron a hacer lo malo, a comer sacrificado a los ídolos, a cometer inmoralidad y una serie de cuestiones más. ¿Eso le pasó a quién? A Israel. El Señor toma ese ejemplo y lo aplica a la iglesia. ¿Cómo lo aplica, no es cierto? Diciendo, con este ejemplo, ¿no es cierto?, de que tienes ahí a los que la doctrina de Balaam, ¿ya? Y que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Es decir, todo ese problema físico que le pasó a Israel, el Señor lo aplica a su iglesia, pero en forma espiritual. ¿Cómo? ¿No es cierto? En el sentido de que la iglesia comenzó a mezclarse, un sincretismo, a unirse con el mundo, a unirse con el Estado, a unirse con la basura, con la inmundicia. A Israel le pasó algo físico. Israel, ¿no es cierto?, Israel, ¿no es cierto?, tenía que mantener su pureza como nación, no tenía que comer cosas sacrificadas a los ídolos, idolatría, inmoralidad, nada de eso. Pero, ¿no es cierto?, ya que Balaam no podía maldecirlo, ya le dijo, mira, ¿sabes qué más? Búscate todas las mujeres de aquí, únanse con los hombres de allá de Israel, y las mujeres de allá de Israel, y los hombres de acá. Y se produjo una unión carnal, mundana, sucia. Bueno, a la iglesia le pasó lo mismo, pero en lo espiritual. Le pasó lo mismo, pero en el sentido espiritual. Dejaron de ser perseguidos, Constantino dijo ya,
no los perseguimos más, el cristianismo va a pasar a ser la religión oficial del Imperio Romano, etcétera, etcétera, ya, y a partir de ahora, ¿no es cierto?, ya la iglesia, ¿no es cierto?, comenzó a aceptar, a unirse, a mezclarse, a amalgamarse, un sincretismo, ¿no es cierto?, a decir, a unirse con el Estado. Por eso el Señor eligió el nombre de esta ciudad de Pérgamo, compromiso matrimonial, porque la iglesia comenzó a casarse con el Estado. Y por eso el Señor toma este ejemplo, ¿no es cierto?, de lo que pasó ahí entre Balac, el rey moabita, con Balaam, ¿no es cierto?, que era un profeta corrupto, ¿ya? Como no pudo maldecirlo, bueno, le dijo, mira, ¿sabes qué más? Rey Balac hace esto y esto y esto y esto, para que esto clotee. Y eso trajo la ira de Dios sobre el pueblo de Israel, y más adelante a este profeta corrupto lo mataron los hijos de Israel. Lo mataron por perverso y mal, porque trajo maldición al pueblo de Israel. Entonces, a la iglesia en este periodo histórico, que esto ya pasó, es pasado, por ahí por entre el año 400, más o menos, 500, 600 después de Cristo, más o menos, ya por espacio de 100, 150 años, más o menos, ya la iglesia, la sana doctrina de la iglesia que está aquí, comenzó a ser socavada con la inmundicia de la religión babilónica. Y Satanás comenzó, ¿qué cosa? Una unión, un compromiso de la iglesia con el Estado. La iglesia comenzó a casarse con el Estado, por eso se llama compromiso matrimonial. La iglesia comenzó, ¿no es cierto?, a amalgamarse, a juntarse, a unirse, a mezclarse, un sincretismo. ¿Ya? Y por eso el Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, toma este ejemplo de lo que pasó entre Balac, Balaam e Israel. No sé si hay alguna pregunta. ¿Si se entendió bien? Sí, hermano, se entiende bien. Qué bueno. Excelente. Sigamos. Versículo 15. Dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. ¿Se acuerdan que en Pérgamo, perdón, en Éfeso, en la iglesia de Éfeso, Apocalipsis 2:6 dice, pero tienes esto que aborreces las obras del, perdón, las obras de los nicolaitas, aborreces las obras de los nicolaitas, le dice el Señor aquí a Éfeso. Resulta que ya 450 o 500 años después era una doctrina de los nicolaitas. ¿Se acuerdan que los nicolaitas es una palabra compuesta entre Nico y Laos? Nico, que son los señores o señoradores, perdón, y Laos, que significa pueblo, eran los señoradores del pueblo. Es decir, al comienzo en los hechos de los apóstoles, las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, etcétera, de Santiago, ya se ve que habían personas que querían tener la preponderancia en la iglesia, que querían, ¿no es cierto?, adueñarse de la iglesia. Bueno, al comienzo estas eran las obras de los nicolaitas, aquí en Pérgamo, es decir, 400, 450, 500 años después, era una doctrina, y esa doctrina prevalece hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy el hombre se enseñorea de lo que no es de él. ¿Se acuerda cuando conversamos sobre la iglesia propiamente tal? ¿Ya? ¿Se acuerdan, no es cierto, que dijimos que la iglesia, Jesucristo dijo, edificaré, construiré mi iglesia? Somos de Él, porque Él pagó el precio que fue su sangre bendita. Entonces, ningún ser humano puede apropiarse de lo que es de Él, porque le está robando a Dios, entre otras cosas. Entonces, nuestros amados siervos, pastores, obispos, encargados de obra, como quieran llamarse, no son los dueños de la iglesia, de las personas, porque dijimos también que iglesia no es una estructura física, no es un templo, no es un local físico. La iglesia son las personas, hombres y mujeres, jóvenes, señoritas, niños, niñas, etcétera, ancianos, ancianas, etcétera, ¿ya? Que conforman, ¿no es cierto?, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, aquí en Pérgamo ya era una doctrina, y esa doctrina se mantiene hasta el día de hoy. Es decir, una jerarquía. ¿Se acuerda cuando conversábamos en la iglesia de Éfeso? Que el Señor nunca estuvo en su corazón que hubiera una jerarquía en la iglesia. Nunca estuvo en el corazón. ¿Por qué? Yo le explicaba por qué. Porque el hombre tiene la tendencia natural a subyugar al hombre. Yo no puedo faltarle el respeto a ustedes, o ustedes a mí, o faltarle el respeto entre nosotros. Tenemos que tratarnos con recíprocas consideraciones. Yo tengo que respetarle a ustedes a mí, entre nosotros, entre todos, etc.
Si hay alguna opinión distinta, se trata pero con respeto, etcétera. Bueno, lamentablemente, ¿no es cierto? Aquí se estableció ya en esta iglesia una jerarquía, por eso es que el catolicismo romano hasta el día de hoy mantiene una jerarquía. El Papa está arriba, abajo los cardenales, los arzobispos, los obispos, qué sé yo, los curas, los sacerdotes, los sacristanes, ya y todo lo demás. ¿Se fijan? Hay una verticalidad, una jerarquía, pero Dios, Jesucristo, se lo aborrece, no lo puede ver. Entonces la iglesia cristiana evangélica, el pastor no es el dueño de las ovejas, ¿ya? Es el que cuida, es el capataz, podríamos decir así. Es el que está al cuidado de las ovejas de él para que les dé buen alimento, buen pasto, las cuide, la disipule, le enseñe la Biblia, ¿no es cierto? ¿Qué más? Las instruye en la palabra de Dios, las trate con amor, con cariño, etc. Y no piense el hermano, ya que ejerce el ministerio de pastor, que las ovejas son de él. No, no son de él, porque él no ha pagado ningún precio. Y aunque lo pagara, si el hombre muere, muere por los pecados de él, no. No se nos olvidemos nunca de eso. En cambio, Jesucristo no, porque Jesucristo derramó sangre inocente. Si nosotros derramamos nuestra sangre en nuestra vida, es la sangre de un pecador, si somos pecadores, sea hombre o sea mujer. Entonces, ¿no es cierto? Aquí ya era una doctrina, una enseñanza, algo que ya se estableció. Y eso tanto en el catolicismo romano, que se ve más marcado por la verticalidad del Papa hacia abajo, también se ve en la iglesia cristiana evangélica. Por ejemplo, nuestros hermanos pentecostales o metodistas pentecostales, o de tal o cual corporación, hay un obispo arriba, ¿no es cierto? Y el obispo como que tiene a cargo 50 o 100 pastores, etcétera, etcétera, y como que los manda y como que tienen que rendirle cuenta, y se estableció una jerarquía, lo que no es bíblico. Y por lo demás no está bien, porque al Señor no le gusta eso, porque quiera o no quiera, a lo mejor el hermano que está arriba es un excelente obispo, un excelente pastor, un excelente siervo, pero por su naturaleza humana caída va a tener la tendencia natural a tratar mal al pastor, a lo mejor que es más nuevito, o al menos antiguo, por así decirlo, como pasa, por ejemplo, en los trabajos normales, que el más nuevo, ¿no es cierto?, que llega, lo tratan re mal, lo mandan para allá, lo mandan para acá, en todas partes pasa lo mismo. Bueno, eso al Señor no le agrada, y lamentablemente en este periodo, ¿no es cierto?, ya era una doctrina, no era una obra, ya no era una obra, ya era una doctrina, una enseñanza, y eso sigue hasta el día de hoy. El catolicismo romano sigue con eso, y lamentablemente la iglesia cristiana evangélica sigue copiándolo mal, por la apostasía que hay, obviamente. Sigamos. Versículo 16 dice, por tanto, arrepiéntete. Esta palabra es muy importante. A las únicas dos iglesias que el Señor no le dice arrepiéntete, es a Esmirna por su sufrimiento y a Filadelfia. Son las únicas dos iglesias, ¿no es cierto?, que el Señor le dice en ningún momento, ¿no es cierto?, la reconviene con un arrepentimiento. Son las únicas dos. El resto, a toda la iglesia le dice arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. ¿Qué es lo que es el arrepentimiento? ¿Se acuerdan? Un cambio de mente, un cambio, ¿no es cierto?, una manera de pensar con respecto al pecado, una manera, ¿no es cierto?, de dejar de hacer lo malo. A lo mejor no estamos en falta moral, gloria a Dios, qué bueno, pero por ejemplo hay rencor en nuestro corazón, hay odio, hay raíz de amargura, hay falta de perdón, hay, no sé, pues a ver, ¿qué más podríamos decir? Malos pensamientos, malos hábitos. No hay un espíritu enseñable, sino que todo lo critico, todo lo encuentro mal, todo me cae mal. ¿Se fija? Esas cosas el Señor quiere sacarlas de nuestro corazón, porque eso estorba, ¿no es cierto?, la gloria de Dios en nuestra vida y estorba la obra del Espíritu Santo de Dios, que quiere formar ¿qué cosa en nuestra vida? El carácter santo, justo y perfecto de nuestro amado Rey y Salvador Jesucristo, que dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Por tanto, entonces, arrepiéntete. ¿Ya? Pues si no, aquí hay una advertencia con carácter de amenaza. Pues si no, ya, vendré a ti pronto, rapidito, voy a venir a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El mismo Señor Jesucristo va a venir y va a quitar el candelero de esta iglesia. Y eso pasó.
Pasó con Éfeso, pasó con Pérgamo, con Tetira, con Sardi, y obviamente nosotros ni hablar. A la única que no le dice eso, ¿no es cierto?, es a Esmirna y a Filadelfia. Porque aquí en este periodo ya comenzó la corrupción. No tan solo hubo un sincretismo religioso, una unión, un amalgamiento, ¿ya? Un compromiso con el Estado, cuando la Iglesia se comenzó a casar con el Estado, cuando deberían ser cosas separadas. El Estado tiene que ser laico, no tiene que el sistema religioso, ¿no es cierto?, influenciar en eso, no tiene que mezclarse. Obviamente sabemos que el catolicismo romano lo hace, ¿ya? Lo hace, pero eso es el problema de ellos, nosotros no. Por eso le decía a la hermanita Mónica, me parece que anteayer, ¿no es cierto?, cuando conversábamos el día miércoles, ¿por qué no postulábamos a proyectos de esto y esto y este otro? Le decíamos que no. ¿Por qué? Porque después los políticos pasan la cuenta. Y eso está malo. Nosotros no, nosotros dependemos única y exclusivamente, primero, de la voluntad de Dios, de la bendición que Dios nos da, y si podemos hacer algo entre nosotros, un paseo, qué sé yo, ir a visitar, cualquier cosa, entre nosotros, pero no pedir plata del Estado, porque los políticos después cobran el dividendo político, y hay que a lo mejor darle por compromiso, ¿no es cierto?, un pastor que va adelante, un obispo, qué sé yo, no puede comprometer a sus ovejas a dar el voto, por ejemplo, a personas que tienen conducta, tendencia totalmente anticristiana, contra Dios y contra la Biblia. Por ejemplo, los socialistas y los comunistas. ¿Ya? Eso está totalmente prohibido por el Señor. Por eso los buenos siervos de Dios no hacen compromiso con la clase política, ni de derecha, ni de izquierda, ni del centro, de ningún lado. No, claro que no. Y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, con la palabra de Dios que tiene dos filos, verdad y justicia. La palabra de Dios tiene dos filos, ¿ya? Verdad y justicia, que es lo que el hombre más busca, pero el problema es que el hombre en estado natural, como pecador, nunca va a decir la verdad, va a decir verdades a media, o sea, mentira, y la justicia está lejos de todo eso, porque aún la propia justicia que tiene que administrar los jueces, la justicia, la Corte Suprema, etcétera, ¿ya? No se ponen de acuerdo y a veces hacen primar su criterio por sobre lo que la ley dice, por sobre lo que la Constitución y las leyes dicen, prevalece más su criterio, para cuando muchas veces hay que condenar a los inocentes, y los culpables, como a veces tienen dinero, pagan abogados, etcétera, eso sale del libro. Bueno, eso a Dios no le agrada, por ningún motivo. Entonces, Jesucristo dice aquí, arrepiéntete, porque si no vendré a ti pronto y voy a pelear contra ti, ¿no es cierto?, contra ellos, contra esta iglesia, ya con la espada de mi boca, y específicamente contra aquellos que tienen la doctrina de los nicolaitas, ya, aquellos que les gusta la jerarquía, que les gusta que aquí viene el gran obispo, aquí viene el gran pastor, aquí viene el gran hermano, la gran hermana que canta, o aquí viene la hermana ungida, ¿no es cierto?, que cuando ora los demonios salen todos para afuera, o aquí viene el gran joven evangelista que gana asientos. No, hermano, no es así. No hay grandes pastores, ni grandes obispos, ni grandes cantantes, ni grandes hermanas, ni grandes jóvenes. No. Aquí todos somos, le vuelvo a decir, siervos inútiles, porque hacemos lo que Dios nos manda hacer. Lo hacemos en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo y con el conocimiento de la palabra de Dios. En nosotros no hay mérito alguno. No hay ningún mérito. Que yo le esté compartiendo aquí el estudio bíblico, no tengo nada especial. Absolutamente nada, porque el Espíritu de Dios que alumbra los ojos de mi entendimiento, ¿no es cierto?, mi mente, mi corazón, coloque esta palabra para que salga por mi boca y yo se la comparta a ustedes, nada más. Obviamente no somos un robot, claro que no, ¿ya? Pero el Señor, ¿no es cierto?, abre nuestro entendimiento y nos da el conocimiento de la palabra, ¿para qué? Para conversarla, para compartirla, y si se va a hacer una predicación, ya una prédica guiada por el Espíritu Santo, etcétera, etcétera, pero no hay mérito alguno en nosotros. Entonces, lamentablemente, estos últimos 40 o 50 años, la iglesia ha levantado muchos becerros de oro, y entre ellos los cantantes. Los cantantes. Cantantes que empezaron súper bien, como Marcos Barrientos, Marcos Witt, Juan Carlos Alvarado, por nombrar algunos de los más prominentes, ¿no es cierto?, y muchos otros más, pero que hoy en día ya es una degeneración espantosa, en la cual el catolicismo romano, la inmundicia de la religión babilónica, los compró con dinero, se vendieron igual que Balaam. Cuando Balac le puso un cheque en blanco, Balaam, ¿no es cierto?, el profeta corrupto, lo llenó con ceros para la derecha. Entonces, hoy en día tenemos que estos cantantes que un día empezaron muy humildes, muy sencillos, cantando al Señor, alabando al Señor, adorando, etcétera, etcétera, hoy en día viven todos en Miami y ya no viven en México o en Puerto Rico, en Centroamérica, no, porque esos países son pobres. Todos en Miami, con mansiones, con dinero, con
con millones, etcétera, etcétera, sus hijos millonarios, etcétera, etcétera, ya. A toda esa gente, ¿no es cierto?, comenzaron muy bien y hoy en día están totalmente metidos en una apostasía. ¿Por qué? Por el dinero. El corazón del hombre es así. Cuando digo hombre, incluyo a la mujer, obviamente. El hombre y la mujer, usted y yo, debemos vivir conforme con lo que Dios nos da. A lo mejor no es mucho, pero hay una casa, hay un alimento, hay un pan, hay vida, hay salud, hay un trabajo humilde y sencillo, pero nos ganamos el pan dignamente. No robamos, no mentimos, no estafamos, no vacunamos a nadie. Si a alguien le pedimos plata prestada, la devolvemos, etcétera. Pero hay personas simplemente que no hacen eso, hacen vista gorda, que llevan una muy mala vida. Bueno, a esas personas les vuelvo a decir, ¿no es cierto?, les cae el juicio de Dios. Y aquí, ¿no es cierto?, el Señor dice, voy a venir pronto y voy a pelear contra ellos. ¿Contra quiénes? Contra los nicolaitas, contra los que se enseñorean en la iglesia. Les recuerdo y les repito una vez más, si Dios usa al hermano Rubencito, a la hermana Mónica, a nuestro amado pastor Gustavo, al hermano Enrique, a la hermana Natalia, a la hermana Audita, si Dios nos da la bendición, mi vida, de hacer algo, no hay mérito en nosotros. No hay ningún mérito en usted. Cuando usted le habla a alguien del Señor, gana un alma para Cristo. Está haciendo lo que Dios le está mandando a hacer. Imagínense que el Señor lo tome de aquí y lo lleve allá a Pakistán, o a África, o a India, en otras culturas, donde hay otro clima, otras comidas, comen unas asquerosidades horribles que nosotros no estamos acostumbrados a comer. ¿Se fija? Entonces, debemos vivir felices, contentos, agradecidos con lo que Dios nos da, con lo que Él nos ha dado, ¿ya? Cualquiera sea nuestra situación. A lo mejor estamos pasando problemas complicadísimos, no importa. Y de hecho lo estamos pasando por todo este problema que hay, ¿ya? Pero aún así, hasta este minuto que estamos compartiendo, hasta este día 21 de agosto, ¿no es cierto?, que estamos compartiendo el estudio bíblico, el Señor nos tiene con vida y con salud. Nos ha guardado, nos ha protegido, nos ha cuidado. ¿Para qué queremos tantos millones? ¿Para qué queremos tantas cosas materiales si nos pilla la muerte? No nos podemos llevar nada, nada, absolutamente nada. Y si Jesucristo, ¿no es cierto?, cuando nos venga a buscar en el rapto o arrebatamiento de la iglesia, no nos vamos a llevar nada. No podemos llevarnos nada, absolutamente nada. Ni la cadena de oro, ni un anillo de oro, ni una gargantilla, ni un collar, ni un vestido, nada. Ni un par de zapatos, un pantalón, una cama, nada. Allá en el cielo no sirve nada de lo que hay acá en la tierra. Lo que tenemos acá no sirve aquí en la tierra. Pero aquí todo se echa a perder. El orín y la polilla lo corrompen. Entonces no hagamos tesoros aquí en la tierra. Jesucristo fue claro, clarísimo. No hagáis tesoros aquí en la tierra donde el orín y la polilla corrompen. Todo se echa a perder. Nuestra vida vamos envejeciendo. Nuestra salud se va deteriorando, nos vamos enfermando y un día nos vamos a morir si Jesucristo no nos viene a buscar antes. Entonces, por eso Jesús dijo que no teníamos que hacer tesoro aquí en la tierra, teníamos que hacerlo en el cielo. Pues bien, estos cantantes, estos pastores, ¿no es cierto?, estos siervos de Dios, que todos se han desviado tras la apostasía, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, entre otras cosas, el famoso falso evangelio de la prosperidad, la falsa teología y toda esa basura, pura inmundicia, ¿no es cierto?, ¿ya? No hay caso que puedan entender esa palabra. Jesucristo, eso fue una advertencia clara: no hagáis tesoro aquí en la tierra porque todo se echa a perder. Hagamos tesoro arriba en el cielo. Si vamos a dar una ofrenda, si vamos a bendecir a alguien, una ayuda económica, lo que sea, cualquier cosa, ya estamos sembrando en el reino de Dios. Si nos invitan a compartir una palabra, una predicación, lo que sea, estamos sembrando en el reino de Dios. Estamos haciendo la voluntad de Dios. Y eso el Señor un día nos va a dar la recompensa, como ya lo vimos, ¿no es cierto?, ahí en la hojita de los tiempos del fin. Cuando pasemos, la iglesia sea arrebatada arriba, ¿no es cierto?, vamos a pasar dos cosas. Primero, el tribunal de Cristo, y ahí vamos a ver la recompensa. Y después las bodas del Cordero, ¿se fijan? Entonces, hermanos queridos, la advertencia para esta iglesia de Pérgamo fue dura. Dice, ¿no es cierto?, pelearé el propio Señor Jesucristo. Iba a pelear contra estos nicolaitas, los señoradores del pueblo, los que quieren tener la jerarquía, los que les gusta, ¿no es cierto?, mandar, ¿ya?, con la espada de mi boca. ¿Con cuál es la espada de la boca del Señor? La palabra de Dios. Esto es simbólico, no se olvide, no es literal, es simbólico. No es que Jesús ande con un machete, con una espada que tiene dos filos, no, eso es simbólico. Ya es la palabra de Dios.
Y la palabra de Dios es clara. Si a Jesucristo hace 2000 años atrás, Jesucristo es Dios. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Hace 2000 años atrás, a él no le gustaba las obras de los nicolaitas, y después en esta iglesia dice, ya la doctrina de los nicolaitas, hasta el día de hoy al Señor no le gusta, y no le va a gustar nunca. Que el hombre se enseñoree sobre el hombre, aunque seamos cristianos evangélicos. El hermano, ya a quien el Señor aparta para ser pastor, diácono, diaconisa, joven, señorita, ¿no es cierto?, para cantar la alabanza, para el evangelismo, lo que sea, al final, ¿no es cierto?, les vuelvo a decir, siervos inútiles somos, porque el que nos capacita es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Yo soy un siervo inútil. Claro, si todo lo que yo les comparto no es mío, es lo que el Señor me ha mostrado. Obviamente, he leído hartas veces esto que tengo aquí, la Biblia. Ya la he leído 6 veces de tapa a tapa, voy en la 7ª. Voy en el libro ahí de 1 Corintios, capítulo 12. Ya me leí Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, 1 Corintios. ¿Se fija? Y ahí hasta que termina Apocalipsis, después comienzo a leer los profetas menores, los profetas mayores, los Salmos, Proverbios, qué sé yo, Eclesiastés, Cantares y todo lo demás, y después parto de Génesis de nuevo hasta ahí, hasta Job. ¿Por qué? Porque tenemos que leer la Biblia todos los días. Eso nos ayuda, claro, pero eso no me hace mejor delante de ustedes, no soy mejor, ni me hace mayor, no, en absoluto. Todo lo contrario, lo que el Señor me entrega, el conocimiento que Dios me ha dado, yo lo pongo a su servicio, a ustedes, servirle a ustedes, ¿no es cierto?, para que vayamos entendiendo estas cosas que muchas veces no se enseñan en la iglesia. Y por último, ¿no es cierto?, dice, el que tiene oído. Aquí el Señor es bien claro, el que tiene, eso sí se lo dice a toda la iglesia. El que tiene, no dice que todos van a tener, el que tiene. Ya el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estemos atentos a cuál es la enseñanza que sacamos de aquí. ¿Cuál es la enseñanza de la iglesia de Pérgamo? Que la iglesia dejó de ser perseguida por Constantino por ahí por el año 350, más o menos después de Cristo, hacia el año 400 ya no se persiguió más, pero lamentablemente la sana doctrina que estaba aquí fue socavada, ¿ya? El enemigo comenzó a meter la inmundicia de la religión babilónica, y al producirse un compromiso matrimonial, una unión entre la iglesia y el Estado, salió lo que hoy en día conocemos como el catolicismo romano, la iglesia católica, apostólica y romana. El Sacro Imperio Romano continuó, dejó de ser un imperio político-militar para transformarse en un imperio religioso, que lo tenemos hasta el día de hoy, el catolicismo romano. Entonces aquí, en esta etapa de la iglesia en Pérgamo, ya comienza, ¿no es cierto?, a unirse la iglesia con el Estado, de a poco, despacito. No fue de un viaje. Lo que dio comienzo ya fue que a la iglesia no fue nunca más perseguida, nunca más. ¿Ya? Constantino dijo, no lo vamos a perseguir más. Vamos a hacer del cristianismo, ¿no es cierto?, la religión oficial del Imperio Romano. Entonces, cuando el Imperio Romano cloteó como imperio político-militar, sonó, ¿ya? Siguió, ¿no es cierto?, pero en forma de Sacro Imperio Romano, es decir, un sistema religioso que cree en la Trinidad, en Jesucristo, en Dios, un montón de cosas, pero, ¿no es cierto?, que está lleno de la basura, de la inmundicia de la religión babilónica. Ahí, ¿no es cierto?, tenemos en el canal de YouTube de la hermana Natalia, ya hay una prédica ahí que compartimos, ¿no es cierto?, que dice religión babilónica. Véanla, muy bueno. Al que venciere, otra vez hay condiciones. Al que venciere, el que tiene oído, el que tiene, el que no tiene, son uno nomás. Lamentablemente, ¿ya? Creo que todos los que estamos aquí estamos prestando oído a lo que el Espíritu de Dios nos está enseñando, yo también. El que tiene oído dice, al que venciere, de nuevo hay condiciones, ¿ve? Al que venciere, no es que todos van a ser vencedores, ¿ya? Al que venciere, ¿ya? Le daré a comer del maná escondido. Aquí el maná escondido, todos los teólogos dicen que se refiere a Jesucristo, que todo esto apunta a Jesucristo, el árbol de la vida, ¿no es cierto?, aquí el maná escondido, ¿ya? La gran mayoría de los teólogos coinciden en que es Jesucristo, ¿ya? El pan espiritual, que está escondido para la gente del mundo, para aquellos que no conocen al Señor, pero que para nosotros ya es una realidad. Como Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo.
Y esto, ¿no es cierto?, al final que dice, le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ya, esto se refiere un poquito, hermanos queridos, a algunas competencias que tenían los griegos, ¿ya? Y que se daban ciertos premios, se otorgaban ciertas piedrecitas con un nombre que tenía solamente grabado el nombre de la persona que lo ganaba, cosas así. Eso ya ustedes lo pueden, ¿no es cierto?, indagar un poquito más en internet, o si el pastor Gustavo tiene algún comentario, la hermana Natalia, ¿no es cierto?, si nos pueden ahí cooperar en algo, ya para ver de qué se trata, porque no es tan preponderante, no es tan relevante. Lo principal, el meollo del asunto, ¿no es cierto?, aquí está entre el versículo 14 y 15. Hermana Natalia. Dígame. No, yo le decía, si es que puede buscar un poquito en internet, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿A qué se refiere esto de la piedrecita blanca? Porque lo que yo entiendo, lo que he leído, los comentarios, apuntan de que ¿Ya? había ciertas competencias de los griegos y se les daba un premio, una piedrecita con un nombre que solamente lo conocía la persona. Pero eso es muy secundario, de tercer orden. ¿Pero en qué cultura? No, lo que encuentro en internet, más adelante, más rato, Ya. mañana. Ya, le ¿Ya? aviso. Un segundito. Claro, eso lo puede colocar ahí en el grupo la hermana Natalia, no hay problema. Ya, con tal de ahondar un poquito más, pero eso es irrelevante. Lo principal aquí es el versículo 14 y el versículo 15, de que la condición de esta iglesia es que lo que le pasó a Israel, ¿qué le pasó a Israel? Que el profeta Balaam, que era corrupto, le enseñó al rey Balac, ¿ya?, a que se produzca una unión de su pueblo, que eran los moabitas, con los israelitas, se produjo una unión humana, carnal. Bueno, acá en lo espiritual, por eso el Señor colocó ese ejemplo, en lo espiritual, su iglesia amada, su novia amada, comenzó a casarse, a unirse con el Estado. Y el Estado, ¿no es cierto?, que era el Imperio Romano, traía toda la inmundicia de la religión babilónica. Eso es lo principal. Y también, ¿no es cierto?, aquí el Señor da, pero durísimo, a lo que ya era una doctrina, los nicolaitas, los que se enseñoreaban del pueblo, de la iglesia. Eso a Dios, a Jesucristo, no le va a gustar nunca. Debemos entender, hermanos queridos y hermanas queridas, ¿no es cierto?, que aunque seamos cristianos evangélicos, si el Señor nos da el honor de presidir una congregación, un grupo de alabanza, un grupo de evangelismo, un estudio bíblico, lo que sea, siervos inútiles somos. No somos más que eso. Porque si el Señor nos quitara el Espíritu Santo, quedaríamos ciegos espiritualmente. No sabríamos qué hacer, no sabríamos qué decir. Sonamos. Entonces no es mérito nuestro, no es mérito suyo. A ver, los vamos a nombrar: hermana Mónica, hermano Rubencito, hermano Enrique, chuta, el pastor Gustavo salió, hermana Natalia, hermana Uldita. ¿Quién más está por ahí? A ver, hermana Norma, ya. No hay mérito alguno en usted o en mí cuando hacemos un servicio para el Señor. Primero lo hacemos porque le amamos, porque Él nos compró con su sangre en la cruz del Calvario, porque somos sus hijos, porque inscribió nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero con su sangre bendita. Ya hizo morar su Espíritu Santo. Es decir, no hay ningún mérito en nosotros, nada. No somos especiales, no tenemos nada especial. Si el Señor perfectamente podría salvar al que está allá afuera, y nosotros estamos allá afuera y el de afuera acá adentro. Entonces démosle gracias a Dios por lo que somos, por lo que tenemos, cómo estamos. Estamos a lo mejor apretados, estamos con dificultades, estamos a lo mejor con deudas económicas, o a lo mejor estamos sin trabajo, o la salud física no está buena, o el estado emocional, sentimental está por el suelo, montones de cosas. ¿Se fija? Pero aún así debemos darle gracias a Dios. Debemos igual bendecir su nombre. Debemos, ¿no es cierto?, vivir agradecido de lo que Dios nos da. Entonces, en esta iglesia, en este periodo de Pérgamo, compromiso matrimonial, la iglesia comenzó a casarse con el Estado. Lamentablemente, la sana doctrina empezó a ser socavada. ¿Con qué cosa? Con la inmundicia de la religión babilónica. Entonces, no estaba en el corazón del Señor Jesucristo que ya lo que primero, ya en la iglesia de Éfeso, en la iglesia de los apóstoles, era una
la obra de los nicolaitas, aquí ya fue una doctrina, que esa doctrina permanece hasta el día de hoy, lamentablemente. Lamentablemente, ¿no es cierto? El hombre en estado natural se enseñorea, se ensoberbece, dice aquí, ¿no es cierto? Yo soy el pastor, yo soy el obispo, y aquí se hace lo que yo digo. Esa actitud egoísta es doctrina de los nicolaitas. ¿Por qué? Porque un hijo de Dios, un siervo de Dios, un hombre, una mujer de Dios, no actúa así, no procede así con orgullo ni con soberbia. No es hiriente en sus palabras, no es ofensivo, es paciente. De tal forma, ¿no es cierto?, que el que sabe menos pueda ir, ¿no es cierto?, aprendiendo un poco más cada día. Entonces, mis amados hermanos y mis amadas hermanas, no sé si hay alguna pregunta, alguna consulta, alguna acotación con respecto a lo que acabamos de ver de la iglesia de Éfeso. Hermana Natalia. ¿La iglesia de Pérgamo? Perdón, de Pérgamo. No, es que no entendí eso de las piedras blancas, si es que me lo puede explicar. Ya, lo que pasa es que esto de las piedrecitas blancas, no hay una explicación más profunda de esto, hermana Natalia, hermano, en general. ¿Ya? Pero si usted o yo, ¿no es cierto?, encontramos algo con respecto a lo que yo me refiero, ¿en qué contexto? Porque yo fui a buscar algo y me perdí ese pedacito que usted habló, por eso le pregunto. Por eso se lo estoy respondiendo, espera. Entonces, este asunto de la piedrecita blanca no tiene, por así decirlo, mucho, no hay que meterse, por así decirlo, escarbar un poco más adentro, no. Es un asunto de que el Señor lo ocupó porque iban a haber una recompensa, ¿no? Para que ustedes no se digan, chuta, ¿qué será una piedrecita? ¿Qué esto? No, eso es de segundo o de tercer orden. Si encontramos porque, algo, por ejemplo, en estos tiempos se ocupa todo ese tipo de piedras como para astrología, no para astronomía, para astrología, para leer el tarot, para todo ese tipo de cosas, para leer la suerte se ocupa lo que es todo lo que es piedra, que la piedra me sana, que la piedra tiene poder, que la piedra espanta espíritu, para eso se ocupan las piedras y los colores de las piedras, hoy actualmente. ya, claro. Yo les decía, ¿no es cierto?, que aquí, en el contexto que se da este asunto de la piedrecita blanca, que no es algo preponderante, si esto no es algo tan, por así decirlo, tan fundamental. Lo principal es lo que yo le acabo de decir, lo que pasó a esta iglesia, la unión del compromiso matrimonial, la iglesia con el Estado. Era, ¿no es cierto?, que en ciertas competencias, ciertas carreras y cosas que habían, se le daba como premio una piedrecita blanca con el nombre de una persona, el nombre de la persona, que lo sabía solamente ella. ¿Se fija? Pero más allá el asunto no pasa de ser más allá, no, ni una cuestión más. Lo principal, el maná escondido, eso sí, ¿no es cierto? Todos los teólogos apuntan a que se refiere a Jesucristo, el Hijo de Dios. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta, alguna consulta o alguna acotación. Pueden abrir su micrófono, ¿ya? Y pueden... hermano Enrique, dígame. Sí, en ese tiempo pues, para agregar algo de referente que encontré de la historia, Constantino sabemos que fue un soldado romano y una vez que él ganó una batalla en ese tiempo en las afueras de Roma, le ofreció, dictó un edicto para darle libertad a los cristianos. Pero fue una artimaña, le ofreció darle vestiduras blancas y piezas de oro para que pudieran ingresar a la iglesia. Y en eso ahí llegaron de todo, y ahí llegó a ser esta iglesia la más mundana que se puede haber nombrado en la historia. Entraron de todo tipo de personas, y en ese periodo se empezó a formar una falsa doctrina de orar por los muertos, que decían delante de la iglesia católica a la cual pertenecí, orar por los muertos, hacer la señal de la cruz, la adoración a los santos, la institución de la misa, la adoración a María, la doctrina de la extrema unción y la doctrina del purgatorio. Muy bien. Amén. Muy bien, hermano Enrique, excelente, muchas gracias. Correcto, correctísima, muy bien la acotación, la aclaración, excelente. No sé si el pastor Gustavo nos puede también ahí ahondar un poquito más, o alguien, ¿no es cierto?, o alguna pregunta o algo con respecto al tema de la iglesia de Pérgamo. Obviamente en Pérgamo, ¿no es cierto?, se hacían los pergaminos, por eso se llama Pérgamo, de ahí viene, Pergamino viene Pérgamo, una ciudad famosa por los pergaminos.
pero esa es historia, pues, cultura, no nos compete tanto como saber lo que es la esencia, ¿no es cierto?, de esta iglesia, que es, ¿no es cierto?, el abandono un poco de la doctrina y todo lo que dijo el hermano Enrique comenzó a infiltrarse, a meterse, a mezclarse, a unirse, ¿ya? Eso es lo principal de la iglesia, no tanto el asunto de la piedrecita blanca, para allá, para acá, pero si encontramos algo bueno, podemos ahondar después, o como colocar un post ahí, un pequeño estudio de qué es lo que significaba esas famosas piedrecitas blancas que se dan, porque en el fondo es una recompensa, no aquí a ver. Bien, amados hermanos, no sé si algo más. Hermana Natalia, Sí, yo encontré algo. ¿ya qué dice? Dice, piedra blanca. Entre las interpretaciones más idóneas que cuadran con el contexto, cabe la sugerencia de que las piedras blancas, inscritas con el nombre de los receptores, se les daba a los competidores que ganaban las carreras deportivas en Roma. La piedra blanca con el nombre personal inscrito se supone que servía como pase al prestigioso banquete al que asistían solo los vencedores. Esta piedra podría haber sido entregada al completar la carrera. Es como un premio. Aunque no es una referencia Excelente. cultural de los judíos en particular, sabemos que muchos ejemplos bíblicos respecto al uso de referencias culturales greco-romanas se usaban para los judíos. O sea, aquí dice más que nada que es como un premio, es como que es la importancia que el Señor le da el nombre, porque acá en la tierra a todo le damos nombre, algo que no tiene nombre no tiene valor, no tiene significancia. Por eso es importante que una persona tenga un nombre y un apellido. Por eso el Señor como premio nos entrega una piedra, que la piedra blanca es pureza, que lo espiritual es algo puro, y nos entrega un nuevo nombre, es como un premio a la carrera que hemos vencido. Eso, hermano Rudy. Excelente, muy bien la acotación del hermano Enrique, de la hermana Natalia, excelente, muy bien, ¿ves? Eso sirve como complemento, muy bien. Ya la piedrecita blanca que se le da, era un premio, ¿no es cierto?, que se le daba a las competencias de los griegos, los romanos, etcétera, con el nombre, ¿no es cierto?, de esa persona inscrita y que le daba un pase, ¿no es cierto?, a un almuerzo, un banquete que se daban ahí a los vencedores, etcétera. Bueno, aquí, ¿no es cierto?, podríamos tomar la aplicación de que el Señor, ¿no es cierto?, va a dar un premio ya a los vencedores, ya a los que mantengan la sana doctrina, etcétera, etcétera, ya de qué cosa, de participar en la boda del Cordero, etcétera, etcétera. Muy Eso bien, hermano. puede ser un pase a las bodas del Cordero. Es como una fiesta de gala que pueden entrar solamente con invitación. Correcto, ¿no ves? Sacamos una aplicación, muy bien. Ya, excelente, hermana. Hermano Enrique. Mano Rudy, ¿Ya? tengo otro comentario que me hace al pie de la Biblia. ¿Ya? Dice que también puede referirse a los tribunales cuando iban a dar la absolución a un preso, a alguien que tenía que libertarlo, ponían una piedra blanca con el nombre de la persona y una negra. Y cuando salía la blanca, esa persona era absorbida de la muerte. Lo libraban de la muerte. Y ahí tiene referencia cuando Cristo nos libertó a nosotros de la muerte eterna. Nos libertó. Muy bien, excelente, hermano Enrique. Excelente comentario ahí al pie de página de la Biblia que tiene. Muy bien, excelente. Excelente, muchas gracias. Todo esto de la hermana Natalia, ¿no es cierto?, el hermano Enrique, sirve como complemento al estudio bíblico. ¿Ya? Claro que el meollo es lo que yo ya le expliqué. ¿Ya? Porque el Señor ocupa, ¿no es cierto?, lo que le pasó a Israel, ya lo ocupa como base para referirse a lo que va a pasar en la iglesia. Y, ¿no es cierto?, la doctrina de los nicolaitas, que ya lo conversamos bastante. No sé si hay alguna acotación más, nuestro amado pastor Gustavo, Rubencito, Uldita, hermana Mónica, hermana Norma, ¿alguna consulta, alguna pregunta? No se olviden, ¿no es cierto? Aquí está la base del catolicismo romano. La iglesia católica empieza a nacer aquí, en este momento, en Pérgamo, por ahí por el año 450, 500 después de Cristo. ¿Alguna pregunta? Muy bien la acotación del hermano Enrique y la hermana Natalia. Muchas gracias. Hermana Norma, Uldita, Rubencito, hermana Mónica, ¿alguna pregunta, alguna consulta? No, nada, mano, clarísimo. Ya. Qué bueno, Rubencito, muy bien. No, nada tampoco, mi hermano. Ya, cuando ustedes no preguntan, dos cosas. ¿Se entendió todo o no se entendió nada? Espero que se haya entendido.
Ya, muy bien. Vamos a terminar con un periodo de oración. ¿Ya? Pirencito, ¿me escuchas? Dime. Sí, yo quiero darle gracias a todos los hermanos que estuvieron orando por mi petición y decirle que gracias al Señor me llamaron el jueves y ya está todo en camino, falta que me pase por tesorería nomás mi plata y me la van a entregar gracias a los hermanos que me estuvieron orando por mí porque una petición contestada. El Señor obró. Gracias a los hermanos. Estoy contenta, tengo gozo en mi corazón porque fueron hartos meses que no tenía contestación y de un rato para otro me llegó esta bendición. Y quiero agradecerle a todos los hermanos que estuvieron orando por mí. Esa sería mi agradecimiento. Excelente. Ve, le damos la gloria al Señor por oración contestada. Muy bien, excelente. ¿Ya? Muy bien. Bien, vamos a terminar con un periodo de oración dándole gracias al Señor. Vamos a pedir que nuestra amada hermana Norma, ¿no es cierto? Hermana Norma, ¿me escucha? Amén. Amén. Comience dándole gracias a Dios, una oración de acción de gracias, por oración contestada, por la palabra de Dios, por lo que hemos podido aprender hoy día, etc. Amén. Ok. Gracias, Padre amado, una vez más, Señor, ante tu presencia. Gracias, Padre Celestial, porque tú estás con nosotros, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú moras en nosotros y con nosotros también estás, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces y lo que harás. Gracias por esa hermosa contestación, Señor, y muchas otras que tú has hecho en el grupo y fuera de él, bendito Dios. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Gracias por tu palabra hermosa, que cada día podemos aprender y conocerte más, Señor. Que cada día, Señor, seamos firmes, estemos en comunión contigo, el uno con el otro, Padre bendito, para poder estar a cuenta, Señor, y para irnos cuando tú vengas a buscar a tu iglesia, Señor, ser parte de eso hermoso que anhelamos, tu llegada, Padre querido. Gracias por todo lo que tú haces y por todo lo que tú harás. Gracias por la bendición de ser tus hijos, Señor. Gracias por amarnos primero, porque tú nos has escogido entre muchos. Sé que tú ayudarás a mis hermanos, hermanas, Señor. Sé que tú les guardarás en sus hogares, Señor, a su familia. Confío en ti, Padre querido, y te doy gracias por todo lo que me has bendecido, Señor. Gracias, Señor, porque tú conoces mi corazón y mi caminar. Gracias, bendito amado, por todo, Señor, por todo. Todo te doy gracias, porque todo está en tus manos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermano Enrique. Sí, hermano. Amén. Ahí, dele gracias a Dios. Estamos en un pequeño periodo de oración así antes de terminar. Amén. Gracias te damos, Padre Celestial, una vez más, porque nos has reunido en esta noche junto a todos mis hermanas y hermanos en Cristo. Bendice a todos los tuyos en esta noche. Conoce las necesidades, Señor, de cada uno de los tuyos. En tus manos encomendamos todas nuestras peticiones en esta noche, Señor, que están en lista, por los enfermos, por las peticiones de trabajo, por restauración, Señor, por el llamado de las almas inconversas, por la familia, por los esposos de mis hermanas, que usted ore en sus corazones por medio de su Espíritu Santo, Señor, los toque, le muestre por misericordia que, Señor, tú eres el camino. No hay otro camino que nos puede llevar al Padre. Solo tú, Señor, diste tu vida por la humanidad para que cada uno pueda, Señor, tener un encuentro contigo, mi Señor. Bendice en esta noche a cada hermano y hermana, a su familia. Señor, bendice a los niños, Señor, a los ancianos, Señor, a los que tienen COVID. Tu mano poderosa los restaure para tu gloria donde están. Proteja en esta noche a mis hermanos y hermanas que trabajan, Señor, en salud a nivel nacional e internacional. Protégelo bajo tu mano poderosa. A las Fuerzas Armadas que trabajan, Señor, protegiendo en el silencio de la noche, Señor, al pueblo que están con esta pandemia, Señor, tu mano poderosa libre también a tus hijos, a tu pueblo, Señor, de esta pandemia. Purifiques el aire donde ellos transiten cada día
para tu gloria, Señor. Que todo lo que hagamos, como dice tu palabra, solamente de hecho, Señor, o de palabra, sea solamente para tu gloria. Dirige cada día a mis hermanos que están al frente, Señor, de estos estudios, mi hermano Rudy. Bendícele grandemente, tu Espíritu Santo lo guíe cada día junto a mis hermanas que le colaboran, Señor, en este, Señor, programa de estudio. Nos una con tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros, Señor. Bendito tu nombre, Señor, en esta noche te damos la honra y la gloria, porque para siempre son tu misericordia. Gracias, Amén. Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermana Natalia. Hermana Natalia. Amén. Amén. Dale, Amado Dios y buen Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, dándote las gracias por este estudio, Dios mío, dándote las gracias por mis hermanos, Señor, dándote las gracias por la petición de nuestra hermana Hulda, porque hemos visto el esfuerzo de la oración, de la cadena que se ha hecho, Dios mío, y que se sigue manteniendo, que unidos hemos ido venciendo, Dios mío, todo obstáculo. Gracias. Padre, en esta hora solamente rogamos misericordia para nuestras vidas, misericordia para el grupo, misericordia para nuestra familia, Señor. Gracias, Señor. Dándote las gracias, Dios mío, porque a pesar de las pruebas, de las dificultades, del desánimo o de tantas cosas que no entendemos, un grupo de tus hijos sigue reuniéndose en el estudio, Dios mío. Muchas gracias, Dios mío. Rogamos por nuestros hermanos que no han participado, Dios mío, que usted les sea ayudando, Señor, que les bendiga a lo lejos, Dios mío, que bendiga a nuestra hermana Lolita que está de cumpleaños, Señor, que la siga ayudando, la siga bendiciendo. Padre amado, Gracias. hay tantas necesidades en tu pueblo, hay tantas oraciones sin responder, Dios mío, pero sabemos que es todo a tu tiempo, Señor, no al tiempo nuestro. Sabemos que usted tiene el control de todo, Dios mío, y solo rogamos que se haga tu voluntad por sobre todas las cosas, Señor. Amén. Y si tu voluntad muchas veces, Señor, no la entendemos, Señor, o no nos conviene, Señor, ayúdanos a aceptar tu voluntad. Ayúdanos, Señor, denos sabiduría para seguir adelante, Dios mío. Todo esto te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Juldita, dale gracias a Dios. Señor y Padre Celestial, gracias te damos por la vida, por la salud, por tu amor, por tu misericordia, porque tú cada día, Señor, estás en medio nuestro, Señor, y estar en tu presencia, Señor, qué grato es, Padre Celestial. Te pido que tú bendigas grandemente este estudio bíblico, Señor, porque podemos aprender cada día más de ti, Señor. Enséñanos cada día a buscarte, Padre Celestial, con todo nuestro corazón, Padre Celestial. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho, Señor, con cada uno de mis hermanos, Señor, que vemos a través como tú contestas las oraciones, Padre Celestial, que ellos exponen aquí, Padre Celestial. Yo te pido que te quedes con todos mis hermanos, les bendigas grandemente, bendiga a sus familias, Padre Celestial. Señor, también te pido, Señor, que tú bendigas, Padre Celestial, grandemente a los niños, Padre Celestial, que tú, Señor, te quedes con ellos, Padre Celestial, porque nos ha tocado ver tantos casos de los niños que son maltratados, Padre Celestial, que son torturados, que son abusados, Padre Celestial. Yo te pido por los niños de mi patria, por los niños, Señor, que tal vez nadie se preocupa, Señor, pero yo te pido que tú les bendigas grandemente, Señor, a ellos y los escondas en el hueco de tu mano, Padre Celestial, y que estamos en un mundo corrupto, Señor, pero se pueda legislar nuevas leyes, Padre Celestial, para ellos, Señor. Señor, te pido también por los ancianos, Padre Celestial, por los que no tienen quien los visite, Padre Celestial, que tú te puedas quedar con ellos, Señor. Señor, gracias porque tu amor es inalcanzable, porque tu amor no tiene fin, Señor. Quédate con cada uno, Señor,
de mis hermanos, Padre Celestial, porque yo sé que tú vas a seguir obrando en la vida de cada uno de mis hermanos. Y si alguno de mis hermanos, Padre Celestial, no tiene trabajo, yo sé que tú también vas a proveer un trabajo para él, porque para ti no hay nada imposible, Señor, porque tú eres un Dios de lo posible, Señor. Tú eres un Dios de victoria, Señor. Gracias, Señor, por todas las bendiciones recibidas de tu mano. En el dulce nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Hermana Mónica. Hermana Mónica. Hermana Mónica, ¿está por ahí? Ya, a lo mejor no está. Rubencito. Amén. Rubencito, aprovecha de orar para que el Señor abra una fuente laboral para la hermana Natalia. Amén. Amén. Padre nuestro que está en los cielos, gracias le damos, Señor, porque usted ha sido con nosotros, Señor. Gracias porque hemos podido aprender de su palabra, Señor, porque usted ha sido también con nuestros hermanos, Señor. Le da la gracia, el entendimiento, Señor, esperando que cada día, Señor, usted le fortalezca como a cada uno de nosotros, Señor. Sabemos que dependemos de usted, Padre eterno, por eso le clamamos, Señor, que usted siempre nos fortalezca, Señor, Amén. nos anime, nos dé nuevas fuerzas, Señor. Sabemos que usted siempre Amén. es fiel con nosotros, Señor. Usted nunca nos desampara. Usted nunca nos deja, Señor. Nosotros somos los que nos alejamos de usted, Señor, los que permitimos, Señor, que sea la maldad en nuestras vidas, pero más usted, Señor, que es Dios misericordioso y clemente, Señor. Amén. Apiádese también de nuestras vidas, Señor, para que podamos seguir caminando, Dios mío, en santidad, Padre Celestial, como su palabra también nos lo dice, Señor. Le clamamos también para que usted, Señor, le abra una fuente laboral a nuestra hermana Natalia. Amén. Señor, usted conoce su necesidad, Padre del cielo. Señor. Así que usted sea respondiendo a aquella petición, Dios mío, Amén. usted es quien abre Sí. puertas y quien la cierra, poderoso Rey. Por eso le Amén. clamamos a usted, que usted sea, Señor, obrando también en el grupo, Señor, de estudios bíblicos, Padre eterno. Señor, anima a los hermanos, Señor, para que cada uno también podamos participar, Señor. Denos el tiempo, Señor, denos la paciencia, Señor, porque sabemos que estamos, Dios mío, sembrando de lo que es su palabra, Señor, aprendiendo de lo que es su palabra, Señor. Por lo tanto, segaremos vida eterna, Señor. Gracias le damos, Padre del cielo, por todas las cosas, por esta oportunidad maravillosa, Señor. Gracias por esta tarde, noche, Señor, en la que usted nos permite un día más, Señor, aprender y conocer más de usted, Señor. Gracias, Padre del cielo, en el nombre de su amado Jesús. Amén. 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 Hermana Mónica, ¿llegó? No, ya no importa. Padre amado, Rey del cielo, te damos muchas gracias por esta tarde, por tu palabra bendita. Gracias, Dios amado, por enseñarnos, por abrir nuestro entendimiento, Padre amado, con tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que limpies cada día nuestra mente, nuestro corazón delante de tu presencia, para ser hijos e hijas de Dios, obedientes a tu palabra, con corazones puros y limpios delante de tu presencia. Gracias te damos, Padre Dios Todopoderoso, por enseñarnos, Dios mío. Gracias por aconsejarnos que no debemos, Dios mío, transar nuestros valores y nuestros principios establecidos en tu palabra, con nada ni con nadie, Señor. Que no nos pase, Dios mío, lo que le pasó a tu pueblo Israel, o que le pasó, Dios mío, a tu iglesia en este periodo de tiempo. Que por casarse con el Estado, Señor, muchas veces dejaron tu palabra bendita de lado, Señor. Que no nos pase eso en nuestra vida diaria. Que mantengamos la doctrina pura, que no busquemos alianzas, uniones, Señor, con cosas que no te agradan, con sistemas religiosos perversos y malos, o que en nuestra vida, en nuestro ser íntimo, Señor, nunca busquemos las cosas del mundo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, porque podemos aplicar cada una de estas iglesias, Señor, a nuestra vida también. Podemos aplicarlo a nuestro corazón, a nuestro diario vivir. Gracias por abrir nuestro entendimiento y ayúdanos, Padre, a nunca transar los valores y principios establecidos en tu palabra. Gracias, Señor, porque un día tú nos darás una recompensa, un nombre nuevo, Señor. Iremos a las bodas del Cordero, estaremos contigo para siempre. Nos darás recompensa, Señor, si fuimos fieles en trabajar para ti, sin ningún interés creado, sino que solamente por el amor a tu palabra bendita y por el amor a ti, amado Señor Jesucristo. En esta noche despídenos con tu paz y tu bendición, Dios amado, que tu gracia, tu bondad, tu amor y misericordia bendigan a cada uno de mis amados hermanos,
Guarda sus hogares, sus vidas, la salud física, espiritual, Señor. Abre fuentes laborales, Padre Santo, para mis hermanos y hermanas que están sin trabajo. Que nunca falte el pan en sus mesas, Dios mío. Y muchas gracias, Padre Eterno, por sobre todo la bendición espiritual. Que tu Espíritu Santo gobierne nuestra mente y nuestros corazones cada día. Te lo pedimos y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro amado Rey Salvador. Amén. Y amén. Amén. Muy bien, Dios les bendiga. Hermano Rubencito, por favor, no se vaya una vez que nos despidamos de todos los hermanos y hermanas. Quiero conversar con usted un poquito. Ya, hermano. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Mónica, nuestra hermana Natalia, nuestra hermana Norma, nuestro hermano Enrique, nuestra hermana Audita, el pastor Gustavo, que está ahí con la señal media mala. Que Dios les bendiga, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Bendiciones. Bendiciones a todos. Saludos.